Aventuras y desventuras de Caciperro del Hambre, capítulo 6, donde me entero de que no soy el único hambriento y encuentro compañero. En eso estaba, entre la libertad y el hambre, cuando noté que algunas briznas se movían, aunque no fuera yo el que las moviera, que alguien que no era yo jadeaba. En fin, que no estaba solo en mi terreno. Era el Huesos. Me llevó un rato darme cuenta de que también era perro. En mi vida de cachorro conocí muchos perros flacos. Mi madre, sin ir más lejos, era escuálida, ya les dije, puro esqueleto. Y había entre los pedigüeños de la quinta cierto perro gris de orejas finas, tan pero tan flaco que un día de su destada se nos fue volando a otro pueblo. Pero ninguno de ellos tan flaco como el Huesos. El Huesos era tan flaco, pero tan flaco, que casi era solo un ruido el que hacía su esqueleto cuando corría. Eso fue lo primero que noté después del asunto de las briznas y el jadeo, el ruidito hueco, simpático, ritmo y cloqueante de los huesitos chocándose unos contra otros adentro del cuerpo. El ruido se acercó hasta la planta de hinojo, debajo de la cual estaba yo escarbando esforzadamente desde hacía un buen rato, con la esperanza de descubrir algún nido de culebras. Y detrás del ruido, a las cansadas, llegaron los dos ojos, bastante grandes, oscuros, que parecían flotar solos en el aire, sin cara. Aunque, mirándolos mejor, uno se daba cuenta de que cara tenían los pobres ojos, solo que era tan pero tan fina que parecía un papel de perfil, un cuchillo de punta. Menos mal que las dos orejas, un poco arrugadas pero voladoras como mariposas, lo ayudaban a uno a terminar de armar el acertijo y encontrar por fin la cabeza. El ruido con ojos se dio media vuelta y entonces ahí resolví que podía muy bien calificarlo como congénere y compañero. Alguien de mi propia especie. Perro, de raza tan desconocida como la mía probablemente, pero seguramente muchísimo más exótica, puesto que sus patas flameaban como hebras de lana con la brisa, y sus costillas eran tan espléndidas y tan bien alineadas que merecían el empleo de rastrillo. Nos olisqueamos a fondo, según nuestra tradición, y les confieso que quedé desconcertado. Ni aun esforzando mi hocico hasta sus límites y poniendo en juego todas mis destrezas olfativas, pude detectar algún rastro de comida en el escaso pellejo de mi nuevo amigo. Ni un resto de carne, ni un recuerdo de grasa, ni una mota de pellejo o de cuero o de hueso, ni siquiera una miga de pan o una gota de vino o de té con leche. Nada, ni un olorcito. Limpio como el agua estaba el pobre. Me pregunté cuándo habría tenido lugar su última cena, porque viéndolo era de suponer que no había comido ni un mendrugo desde hacía por lo menos 50 días. Él, por su parte, que también tenía hocico, aunque fuese casi invisible de fino, me olió concienzudamente todo el cuerpo, deteniéndose con deleite en algún resto de acelgas a la crema, que era mi almuerzo de la mañana de mi huida. Una miga de tostada con manteca, una salpicadura de sabrosos trocitos balanceados, una gota de jarabe tónico, una untadita de mermelada, en fin, los resabios de mi vida regalada, que yo, por loco afán de libertad y de perseguir ciertos olores, había abandonado de buenas a primeras. El Huesos me despertaba cierta simpatía, pero reconozco que estuve dudando un poco en si hacerlo o no mi compañero. Por un lado, sentía que un compañero con hambre me convenía, porque es mucho más probable que encuentre comida un hambriento y no un harto o saciado. Pero por otro lado, no podía menos que desconfiar de las habilidades del Huesos. Alguien que hacía tanto, pero tanto tiempo que no había almorzado, no daba la impresión de estar demasiado bien dotado para encontrar comida. Fue un acontecimiento impensado el que me decidió por fin a recibirlo con el rabo feliz y a proponerle una sociedad conveniente. Una lata oxidada que estaba tirada por ahí, cerca, tembló, y detrás de la lata asomó el morro un ratón gris bastante gordo. El Huesos y yo lo vimos, los dos al mismo tiempo,
y lo asombroso fue que improvisamos de inmediato una excelente cacería con sincronización perfecta, como si hubiésemos sido viejos compinches de averías. Para mi gran asombro, el Huesos se puso a bailar. Quiero decir que inició de inmediato una serie de enloquecidas carreras en redondo, que culminaban luego en 2 o 3 saltitos bastante ridículos, un par de sacudidas generales y una feroz rascada de orejas. El efecto fue de un cloquear de huesos muy musical, muy rítmico y asombrosamente sonoro y persistente. En cuanto pude recuperarme de mi propia sorpresa, noté con gran satisfacción que más sorprendido aún estaba el ratón, hipnotizado casi, con los ojos clavados en el sitio de donde provenía esa música desacostumbrada, sumido en el más completo desconcierto. Desconcierto que debo confesar que aproveché para saltar sin demora sobre él y convertirlo instantáneamente en merienda, cena, almuerzo y desayuno. Compartimos solidariamente el botín con el Huesos, puesto que solidariamente lo habíamos ganado. Y si bien no se puede decir que nos haya sobrado comida, al menos quedamos en paz con nuestra hambre por un rato. Yo quedé en paz, en realidad, porque creo que el Hueso sufría de hambre crónica. Estaba tan poco acostumbrado a comer que al rato de terminar ya se había olvidado de lo que era la comida. Supongo que el pobre ni siquiera recordaba la ruta que tenía que hacerle seguir dentro del cuerpo, y me temo que, sin la ayuda de un buen mapa, habría sido incapaz de recordar dónde quedaba la salida. Para coronar ese aspecto de amistad, el Huesos me ayudó a desprender el rabo mecánico, a fuerza de mordiscones, y si bien tuve que seguir soportando la rosca durante un tiempo más, hasta que se oxidó y se quebró de puro vieja, sentí un alivio extraordinario y moví con toda alegría mi rabo diminuto, que me volvía a convertir en persona, o mejor dicho, en perro. Ese fue el comienzo de una fructífera alianza que nos valió más de una ristra de chorizos, alguna que otra tira de asado, o al menos excelentes porciones de pizza, barras de chocolate y sándwiches de salame. Con el tiempo, fuimos depurando nuestra técnica y alcanzamos una destreza, una velocidad y un sigilo que no puedo menos que llamar admirables, y pienso habrían hecho la envidia de mi hermana La Manchas, a quien sigo considerando verdadera maestra en este arte. Y también demostramos, de paso, que los humanos son tan hechizables y melómanos como ratones. El método era aproximadamente el mismo siempre, aunque variaban los detalles, dependiendo de dónde estaba colgada o almacenada la ambicionada presa y de quién era el contrincante con el que debíamos medirnos. No es lo mismo un carnicero gordo con una cuchilla en la mano que un nene de jardín de infantes de la mano de su abuela. El que se aproximaba primero era siempre el Huesos, amparado en su figura casi invisible de puro escueta, que le permitía pasar desapercibido con toda facilidad. Yo atrás, agachado, apoyando las patas con el mayor esmero, escondiéndome detrás de todo. En cuanto el Huesos veía que ya me habían ubicado, yo en un lugar conveniente para dar la dentellada salvadora, salía de su anonimato y empezaba a hacerse notar con su famoso candombe enloquecido. Era un perro bien dotado para el baile y logró desarrollar ritmos nuevos y realmente sorprendentes. Llamaba la atención, invariablemente. No había nadie que pudiese sustraerse la sorpresa, al casi encantamiento que producía ese entrechocar de huesos, ese ágil tableteo desenfrenado. Los más se quedaban prendados de la música y el ritmo, siguiéndolo muchas veces con chasquidos de dedos y con vaivenes en el cuerpo y la cabeza. Y hasta hubo una vez un muchacho que corrió a su casa a buscar una guitarra. Otros, los menos sensibles a la música, o los más prudentes, se ocupaban de clavar esforzadamente los ojos en el sitio donde se producía el ruido, hasta detectar algo así como la sombra de un perro extraordinariamente flaco, y entonces se alarmaban y comenzaban a hablar de pulgas, piojos y chinches en el mejor de los casos, y en el peor de bacterias, de virus y de rabia. La cuestión es que por músico o por rabioso, el Huesos siempre sostenía la atención de todos los que lo rodeaban.
y nuestro improvisado escenario era siempre una vereda, una plaza, y siempre durante el tiempo suficiente para permitirme a mí trepar a donde hubiese que trepar, saltar a donde hubiese que saltar y aferrar con todo cuidado y sigilo el almuerzo que nos habíamos sabido conseguir. En cuanto me alejaba yo lo suficiente hasta algún escondite, el Huesos interrumpía súbitamente su baile y hacía mutis por el foro sin esperar los aplausos. La gente salía de su hipnosis, hacía algún comentario y regresaba a sus puestos. Tarde, lamentablemente para ellos y felizmente para mí, porque ya estaba lejos tendiendo la mesa, como quien dice, esperando a mi compadre el Huesos, que no tardaba en llegar, con un salamín insuperable, unas tripas blanquitas o alguno que otro menú menos adecuado para nuestras costumbres carnívoras, pero de todas maneras bienvenido para gente dispuesta a sobrevivir a toda costa. Debo decir que en nuestro descargo, que siempre robábamos por hambre. Nunca, antes de la terrible punzada, nos avisara que había llegado la hora, y que, siempre que era posible, tomábamos por asalto alguna carnicería, donde hay que reconocer que la carne sobra, y que solo en casos de extrema emergencia despojábamos de su propia comida a algún hermano mayor o menor desprevenido. Se me dirá que podríamos haber recurrido al antiguo método de la mendicidad. No lo hicimos por dos razones, ambas para mi modo de ver contundentes. En primer lugar, ni el Huesos, con su desgarbo espeluznante, ni yo, que estaba decididamente roñoso y hasta me temo que con algunas motas de sarna, resultábamos figuras atractivas, de esas que despiertan automáticamente la caridad. Ya no éramos simpáticos cachorritos peludos, sino perros jóvenes, hechos y derechos, o mejor dicho, ligeramente torcidos, de esos que, más que caricias, suelen suscitar piedrazos. Y por otra parte, mi experiencia como aspirante a mascota, especialmente en su ardua segunda etapa, junto a la tenaz tía Dora, me habían hecho desconfiar mucho de las ventajas de la domesticación. En fin, que estaba convencido de que para conservar la libertad, que a esa altura de mi vida me resultaba ya un olor indispensable, no iba a tener más remedio que arreglármelas lo mejor posible y solo con mi hambre. Continuará.